¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de NPI. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Hola, Santi. Buenas noches. Mi saludo a toda la teleaudiencia. Nos hubiera gustado tener hoy al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Su respuesta fue: es imposible que pueda estar como viene siendo en los últimos tiempos. Es imposible, lo siento, fue la respuesta por parte del ministro Villamayor. También lo invitamos el miércoles, la respuesta fue la misma. Porque creo que hay cosas que el Ministerio del Interior tiene que explicar. Cuando las cosas no salen, definitivamente no salen. Y probablemente exista alguna explicación que pueda dar el ministro con respecto a qué es lo que pasa con la policía, qué es lo que pasa con el Ministerio del Interior en particular. ¿Es falta de dinero? ¿Se le niegan recursos? ¿No se le niegan recursos? ¿Es falta de una política que permita de alguna manera controlar esta situación que se está dando? Y si se sabe que va a haber una reacción del crimen organizado en contra de las políticas aplicadas precisamente en el combate al crimen organizado, ¿cuál es el plan de contención que se tiene? ¿Qué pasa con el servicio de inteligencia de nuestro país, por ejemplo? ¿Qué tiene que decir el ministro Esteban Aquino sobre cómo prevenir eventualmente hechos sobre los que se tenga algún tipo de información? Porque no estamos hablando, Enrique, de un hecho aislado. Y quiero que compartamos imágenes, por favor, de las cosas que sucedieron en las últimas horas, no solamente con el asesinato del comisario Ferrari en particular, sino que también con lo que se dio en Capiatá recientemente, ayer nomás. Ayer nomás, ¿verdad? Y decíamos que rápido pasa todo. O sea, el jueves pasado de la semana anterior estábamos hablando del caso de la cárcel de Itapúa. Una cosa pero de terror, ¿verdad? Unos presos que se escapan, toman de rehén a un guardia. Hablábamos del tema del sistema penitenciario, escuchábamos las mismas respuestas de siempre, el ministro de Justicia, de vuelta algunas cuestiones entre policía versus Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera. Apenas 5 días después ocurría lo otro, el asesinato del comisario Ferrari a plena luz del día, a la siesta, en Asunción, en una avenida muy transitada, la Costanera Norte, un asesinato terrible, de vuelta un montón de excusas y todo lo que ya sabemos que generó después, cambios en el Ejecutivo, algunos de ellos insólitos y casi inexplicables en este momento, ¿verdad? Uno entendería en otro momento, pero el cambio de ministro de Agricultura en este momento en que se dio. Y el fin de semana apenas ni siquiera terminamos de digerir, estábamos hablando todavía del velatorio del comisario Ferrari y ya tuvimos otro caso donde de vuelta pudimos ver las imágenes, porque todo se filma últimamente, de un cruel asesinato por un asalto en Capiatá, también a plena luz del día. ¿Y por qué digo que es importante que el ministro Villamayor pueda hablar? Si bien a veces entiendo es incómodo venir a este programa y a veces es incómodo tener que responder a ciertas preguntas, creo que es importante que la ciudadanía tenga un criterio bajado por sus gobernantes respecto a qué es lo que está pasando. Y sobre todo, cuál es la estrategia que se vaya a tener. Si bien el primer camino es responder a los cuestionamientos y explicar por qué se dieron las cosas que se dieron, lo otro es darle cierto grado de tranquilidad a la ciudadanía explicando si puede volver a suceder algo como esto, qué trabajos de inteligencia se están haciendo como para prevenir, porque si no la sensación que queda, Enrique, es que mañana al salir del lugar de trabajo, al ir a retirar plata de un cajero, al caminar sencillamente por la calle, todos estamos expuestos a una situación como esta. Y finalmente, si hay un silencio por parte de las autoridades que manejan el esquema de seguridad en este país y no nos dan claramente cuál es la película que tenemos y qué es lo que está pasando, como ciudadanos no es solo una sensación de inseguridad, como le gusta decir a algunos, sino que ya es una realidad el tener un temor permanente de salir a las calles y pasar por circunstancias como estas. El miércoles en el programa que teníamos decíamos nosotros, ¿verdad? Estábamos hablando del famoso ultimátum que había dado el ministro a los policías. Un ultimátum. Queremos resultados porque hay una inseguridad. Eso le decíamos, che, ¿de cuándo pasamos ya de verdad a la sensación? Incluso nos planteábamos, ¿será que no, ahora nomás es que hay demasiadas noticias, que antes había la misma cantidad de asaltos, pero ahora vemos todo lo que pasa porque se filma todo, porque hay cámaras por todas partes, porque hay gente grabando por todas partes? ¿Será que ahora nomás aumentó la sensación? Pero no, cuando el ministro dice le doy un ultimátum a la policía porque algo está pasando, es como que reconoce que de verdad hay un aumento en los casos. Ya no vino con la historia de que no, que disminuimos la cantidad de motoasaltantes en Asunción y otras cosas que ya hemos escuchado antes. Se reconoce una realidad
hay una inseguridad, hay una crisis de inseguridad, o sea, aumentaron los casos de inseguridad. Bueno, ¿qué se está haciendo para evitar eso? ¿Qué es lo que falta? Falta presupuesto. ¿Para comprar qué? ¿Qué se va a comprar con ese presupuesto? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué ahora que sale el proyecto del Ejecutivo no se agregó ya un mayor presupuesto para seguridad? ¿Qué es lo que se priorizó en vez de priorizar la seguridad? O se está haciendo un presupuesto de acuerdo a lo que necesitamos y es que el año que viene no van a decir, el año que viene ya vamos a tener mejor presupuesto, ya vamos a evitar el tema de los asaltos, se va a luchar. Bueno, queremos explicaciones, por lo menos. Estamos acostumbrándonos a prender la tele y encontrarnos con algún caso terrible, algún asalto a la plena luz del día de tipo comando, donde los delincuentes están mejor preparados que las autoridades, donde el Comando Vermelho puede planificar un ataque un mes antes y le sale perfecto, pero como un reloj, con armamento mejor que el nuestro, con chalecos mejores que los nuestros, con horarios, con sincronizaciones. Y nuestras autoridades están perdiendo por goleada, o sea, la policía está perdiendo por goleada, los guardiacárceles están perdiendo por goleada. Después vemos otro caso similar. Si es que perdieran en realidad por goleada y no estuvieran como parte del esquema. Porque una cosa es verse sobrepasados y otra cosa es ser parte de ese esquema criminal. Que también es parte de un problema del sistema. Claro, o sea, sí, yo creo que son dos escenarios. Sí. Un escenario es el escenario de una seguridad rebasada por el crimen organizado. Y otro escenario es los sistemas de seguridad sometidos al crimen organizado. Exacto. Y ahí hay corrupción. Y si hay corrupción y si hay complicidad, y si además de la corrupción y de la complicidad hay impunidad, creo que termina siendo un elemento demasiado importante como para analizar también qué hacer. Porque mañana podemos decir, vamos a sacar a los militares a las calles. Pero si el problema no tiene que ver con una policía rebasada o no tiene que ver con el sistema penitenciario rebasado, sino que tiene que ver con un sistema corrupto que está sometido desde guardiacárceles, desde directores de penitenciarías. Hoy tenemos a un director de penitenciaría que está prófugo. Sí. El director de San Pedro, no sabemos dónde está después de lo que pasó. Así mismo. Y sin embargo, la gente que estaba en el penal de San Pedro, gente que estaba ligada al crimen organizado, que estaba ligada en su momento a las drogas, al narcotráfico, vivía, pero sin ningún tipo de inconveniente. Y uno murió hace poco. Sí. O sea, como que tenemos esos núcleos mafiosos, se dan cuenta que en todos lados, o sea, un capo narco que vivía en una granja favoreciéndose por un esquema de coimas aparentemente con autoridades penitenciarias, bueno, se pilló el asunto y fue ejecutado unos días después como para que no hable y no cuente luego nada. O sea, cosas de películas, una serie parece esto, ¿verdad? Podemos hacer la serie Narcos, pero solamente la versión paraguaya y vamos a tener 1000 capítulos. Porque hay núcleos mafiosos en todos los sistemas de seguridad. Y esto es lo que se daba en la zona de Capiatá. Fíjense ustedes la forma en la que operaban criminales que atacaron un vehículo en el que iban transportadores de caudales, guardias que estaban a cargo de este procedimiento, y finalmente también el asesinato de una persona de más de 60 años, una persona que probablemente ya estaba pensando en la jubilación, si es que algún derecho tiene al trabajar dentro de este tipo de empresas, y finalmente moría de esta manera. En medio de un asalto a un transportador de caudales, estamos hablando de cerca del mediodía, 11:35, ahí está la imagen de la cámara de seguridad dentro del cajero en el que estaba haciendo el procedimiento de cambio de billetes, de recolección de dinero, y la balacera, el ingreso de uno de los delincuentes para llevarse parte. Ya es la hora. 11:35, Enrique. Sí. Capiatá, luz del día, 11:30 de la mañana, a los tiros. Ocurría en una... Ahí había gente filmando, gente que pudo filmar, había un montón de personas ahí. Un civil que no tiene vela en este entierro que parece corriendo ahí en medio de las balas, ¿verdad? El de remera bordó. Una persona muerta y un golpe que termina con éxito para los delincuentes. Logran llevarse todo lo que ellos querían, se roban el botín y se lo llevan tranquilamente. Esto era lo que pasaba, escuchen.
podemos citar un montón de episodios. Podemos citar episodios de los últimos tiempos como este hombre que llevaba a hacer un depósito en la ciudad de Luque, al que ya habían despedido del trabajo y al que lo mataron a plena luz del día también. Un hombre que ya estaba despedido del trabajo, pero sin embargo le encargaron hacer ese depósito y terminaron matándolo. A eso podemos sumar la cuestión penitenciaria, lo que se dio en el penal de San Pedro en su momento, con gente que fue decapitada, el tiempo que tomaron el control de la penitenciaría. Podemos sumar también a eso la situación que se dio en la cárcel de Itapúa, en Cerezos en particular, donde también por más de 4 horas aproximadamente se tuvo control del sistema penitenciario. A eso podemos sumar que ayer también se reportaba en la zona de Capiatá el ataque a un lugar de venta de pollos, una empresa dedicada a ese rubro. O sea, si empezamos a citar los episodios que se están dando, creo que es hasta una falta de respeto que el ministro Villamayor se refiera a hechos aislados. Estos no son hechos aislados, porque estamos hablando en el rubro del crimen organizado, en el rubro de la seguridad ciudadana. Estamos hablando de reportes permanentes, o los asaltabuses forman parte de hechos aislados, o la gente que es víctima de motoasaltantes, como aquellos que estaban en la lomitería hace poco en la hamburguesería, iban, los atacaban y llevaban lo que tenían. Eso es un hecho aislado. Los ataques a locales comerciales en el microcentro de Asunción, eso es parte de una cantidad de hechos aislados que estamos teniendo. Los minimarkets. Claro. Eso, los minimarkets, los que van 24 horas a la madrugada, son permanentemente blanco de asaltos. Hay una situación que se da casi como una cuestión algorítmica o de una especie que un ritual, ¿verdad? Cada inicio de mes, entre el 1 al 6 o 7 de cada mes, se dan asaltos a sucursales bancarias dentro de supermercados. Y esto viene siendo así desde hace un montón de meses, que viene ocurriendo siempre. Nosotros ya sabemos, cuando es inicio de mes ya esperamos nomás las noticias de saber cuál supermercado fue asaltado al mediodía, casi siempre a la misma hora, entre las 12 y las 3 de la tarde se vienen dando estos hechos en forma, pero repetida mes a mes. Caen integrantes de una banda y decían, esto era lo que asaltaban los supermercados. Bueno, después hubo otro asalto igualito, o sea, no eran ellos los que habían caído finalmente. En medio de todo eso aparecen hasta audios de peleas entre policías y fiscales, que por qué lo que se le libera a fulano, que no le agarraste a fulano, que no era parte del procedimiento, que esto se hacía, que esto no se hacía. En medio de todo eso, guerra de tweets entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Se pelean ahí por Twitter, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. O sea, esa desorganización pues es la que contribuye, creo, a dar confianza a los delincuentes y temor a la ciudadanía en general. Preparamos un informe que tiene que ver con el caso Zamora en particular, caso del que vamos a hablar en el transcurso de este programa, porque está con nosotros el doctor Pablo Lemir, el médico que inspeccionó al comisario Ferrari. Porque todavía quedan dudas, Enrique, sobre cómo mataron a Ferrari finalmente. En algún momento surgió la hipótesis de que puede haber sido algún guardiacárcel. Sí. Obviamente eso no lo va a poder decir el médico forense. No, creo que ni siquiera desde la ciencia forense hay elementos como para determinar. Tampoco le corresponde el decir fue tal persona la que mató. Probablemente los informes de balística podrán complementar también y decirnos algo más respecto a todo esto. Pero creo que es importante que el doctor Lemir nos describa qué es lo que encontró finalmente. Sí. Él logró ver la ropa que llevaba el comisario, lo llevaron ya sin la ropa que tenía, qué dificultad le genera eventualmente eso a la hora del análisis que puedan hacer del cuerpo. Puede hablarse de una distancia determinada para saber si es que pudo haber sido alguien que iba con la comitiva policial, si es que eventualmente pudo haber sido un guardiacárcel a partir de elementos que nos conduzcan a eso, que a nosotros nos haga concluir ese tipo de cosas, sacándole esa responsabilidad, digo, al doctor Lemir. Así mismo, ¿qué armas usó? Nos vimos que hay uno de los 2 guardiacárceles que están imputados tiró su arma en un techo. ¿Por qué lo hizo? ¿Verdad? ¿Será que es el mismo arma que se utilizó para matar a Ferrari o no? ¿Verdad? Si forma parte del arma reglamentaria de los guardias o de los policías. O si no forma parte de ninguno de estas, ¿verdad? O sea, muchas respuestas que tal vez podría darnos el examen forense que tuvo a cargo del doctor Lemir, y vamos a justamente hablar de eso. Algunas dudas que surgieron en el transcurso de la noche. ¿Te acuerdas? La mañana temprano hablábamos con los familiares de Ferrari y nos decían que la noche fue complicada porque no se iba a hacer una autopsia como tal, se iba a hacer solamente una extracción de la bala.
Bueno, también seguramente alguna explicación existe sobre eso. También nos va a acompañar en el programa de esta noche el abogado Hugo López. Él es el defensor del exdirector de la penitenciaría de Emboscada. Porque hay sobre todo preguntas respecto a la manera en la que se aplicó el protocolo. El doctor Hugo López sostenía el otro día a través de la radio que se trataba de una cuestión probablemente meramente administrativa. Pero cuando es la misma persona la que en otras ocasiones comunicó de manera distinta, ¿por qué en este caso en particular, donde hubo una fuga, él decidió cambiar el protocolo y la forma en la que habitualmente comunicaba sobre el mismo hecho? Claro, salvo que demuestre que ya ha comunicado de manera similar y se ha tenido desde la policía otro tacto diferente a lo que ocurrió. Exacto. O sea, me explico, si es que el director de Emboscada siempre comunicó de la misma manera y la policía siempre tuvo su precaución y justo esta vez no tuvo la misma precaución que todas las otras veces anteriores. O si esta vez se falló con el protocolo que habitualmente se venía estableciendo. Hay muchas respuestas que puede dar también el abogado. Vamos al primer material de esta noche y ya venimos con los invitados de esta edición de AM. Era miércoles. Finalizaba lentamente el mediodía de Asunción. La cárcel de Emboscada, el lugar donde debían regresar 9 reclusos. Uno de ellos, Jorge Teófilo Zamudio González, conocido como Zamura, no tenía intenciones de regresar. Con la audiencia suspendida y logrando tener un teléfono celular en pleno Palacio de Justicia, Zamura, a las 7:20 de la mañana, ya sabía que no existía vuelta atrás. La orden estaba dada. El operativo rescate se ponía en marcha. Uno de los vehículos implicados en la balacera y posterior rescate rondaba el Poder Judicial, vigilando los movimientos para ver en qué momento atacar. Eran las 13:30 y la comitiva se disponía a salir. En Santísima Trinidad, otra comitiva también ya estaba en proceso de salida. La comitiva que infundía el terror. 2 patrulleras inicialmente escoltaban a los reos. Los reos eran trasladados sin cumplir con el protocolo que establece otro tipo de logística y movilidad a aquellos internos que son calificados de alta peligrosidad. Una quedó por el camino, y de esa forma el móvil penitenciario quedaba preso de toda vulnerabilidad. La comitiva estaba circulando en zona de la Costanera Norte, cuando una camioneta impacta bruscamente contra la patrullera que comandaba la comitiva. La escena se completa con la irrupción de otros 3 rodados y con una lluvia de balas rescatan a Zamura. En el lugar hirieron a 3 personas y asesinaron al comisario Félix Ferrari, quien se encontraba en la primera camioneta. Los atacantes abandonaron la camioneta que utilizaron para iniciar la balacera y huyeron en 3 vehículos. En la camioneta abandonada se encontraron numerosas evidencias, tales como emblemas de la SENAT, uniformes falsos, hasta colchones inflables. El grupo que baleó a los policías tomó una parada previa, en inmediaciones del Jardín Botánico, donde abandonaron los vehículos, los incendiaron y en otros 4 rodados se dispersaron en distintas direcciones. Lo que llegó luego fue la confusión en la zona. Armas en el techo, un celular que fue a parar a manos de un vecino
y mucha gente asustada. Comenzaron una serie de allanamientos y rastrillajes en el jardín botánico y grupos de policías buscaban a los delincuentes casa por casa, mientras que Zamora y sus séquitos ya estaban emprendiendo camino muy lejos de allí. Hasta el momento, en el departamento de Ñeembucú, 3 hombres fueron detenidos como supuestos integrantes de la logística de rescate. De Zamora, sin embargo, solo se tiene la foto. Está con nosotros en esta parte del programa el doctor Pablo Lemira, a quien agradecemos siempre la deferencia para con nosotros y sobre todo por permitirnos entender un poco más desde la posibilidad que tiene él como médico forense, al que siempre llega a este tipo de episodios, este tipo de circunstancias trágicas verdaderamente y que nos pueda clarificar hasta donde se pueda desde la medicina determinadas cuestiones. ¿Cómo te va, doctor? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación una vez más, Santula. Santula, yo te digo por Santiago. Gracias por estar, doctor. Y a tu disposición. Recuerdo en algún momento habíamos charlado y me decías, en la medida que recurran menos a nosotros es porque estamos bien como sociedad. Sí. Últimamente te tenemos muy frecuentemente, doctor. Lamentablemente. Y estamos realmente mal. Estamos realmente mal como sociedad porque es la sociedad finalmente la que percibe, la que siente el impacto de todo esto. Y de lo que logras ver últimamente, se puede ver que hay un nivel de mayor violencia también por la gente y por la forma en la que llega la gente hasta la clínica forense, doctor. Sin entrar todavía al tema en particular por el que te convocamos, pero aprovechando que te tenemos. Sí, una pequeña corrección. No clínica forense, la Dirección de Medicina Legal. La Dirección de Medicina Sí, Forense. hay más casos, pero sobre todo, y esa es la parte preocupante, son casos más complejos. O sea, pasa que el criminal siempre está un paso adelante en complejidad con relación a todo, y eso es lo que estamos viendo, cada vez casos más complejos. ¿Verdad? Y el poder de fuego también se nota. Poder que de mayor, fuego doctor. alto, violencia extrema también, y se nota los signos del crimen organizado. Justamente a principios, o sea, a fines del mes pasado, principios de este mes, estuve en Costa Rica en el Congreso Iberoamericano de Crimen Organizado desde el punto de vista forense, y eso es lo que estamos viendo, crimen organizado. Y se logra ver también, doctor, que lo que llega hasta el laboratorio forense termina siendo de mayor parte del país, a diferencia de lo que antes quizá uno ya creía que de por ahí le podía llegar. Ejemplo, de Pedro Juan nos va a llegar tal situación, porque es una zona de conflicto y de violencia. Sí. Si es en zona de influencia del EPP, estas son las características. O sea, ves que va avanzando hacia otros puntos también y llegando, como antes decían muchos, esto va a llegar a la zona urbana, esto va a llegar a Asunción en algún momento. ¿Se nota eso, doctor? Se nota definitivamente. Y como te digo, o sea, esperar decapitados de Pedro Juan Caballero era normal. Esperar decapitados de una cárcel no es normal. O sea, se está complejizando demasiado. Y eso es la parte preocupante. Y como te digo, y vuelvo a decir, y con lo que empezaste, el pueblo debería ser feliz si yo fuese planillero, ¿verdad? Pero lamentablemente justificamos, tanto mi persona como todo mi equipo, plenamente nuestro trabajo. Doctor, yendo al episodio que se dio con el comisario Ferrari, ¿cómo llega el comisario Ferrari hasta vos? ¿Él todavía tenía elementos, No. tenía la vestimenta, ¿cómo llega hasta vos? Ese es un primer problema que tenemos con el caso del comisario Ferrari, y es un problema que ni siquiera me atrevería a decir que es un error de mala intención, porque ya lo vemos demasiado, o sea, siempre lo vimos, ¿verdad? Y yo creo que es un problema de capacitación, ¿verdad? Nos llega desnudo, sin las prendas, y ese es un error que dificulta el trabajo. ¿Por qué? Porque las prendas hacen de cortina previa. Es decir, cuando tenemos un disparo de arma de fuego, parte de los residuos de disparo pueden quedar en la ropa.
y habitualmente quedan en la ropa. Entonces, y esos son los que nos permiten a nosotros determinar o ayudar a determinar si estamos la distancia de disparo, si estamos ante un disparo de corta distancia, de media distancia, de quemarropa o de arma apoyada por el cuerpo, ¿verdad? O sea, si yo le saco a alguien la ropa al llegar a vos, ¿tenés menores herramientas como Exacto. para poder describir qué fue lo que pasó? Exacto, la ropa se le tiene que quitar en la morgue y ahí analizar en conjunto, en equipo con la gente criminalística y finalmente, obviamente, la gente criminalística o del laboratorio forense va a ser la que va a llevar para peritar, pero nos da muchas explicaciones. ¿Y con qué fin se supone que le tengan que Bueno, sacar antes la ropa, doctor? Es esperable cuando, por ejemplo, se está tratando de reanimar a una persona, o sea, de revivir a una persona. O sea, es esperable y entendible. Pero así todo, cuando ya ocurre la muerte y se sabe que es un proceso que va a ir a una investigación penal, debe ir acompañado, aunque sea en bolsa aparte, la ropa para que podamos nosotros interpretarlo. Y en ese caso, tampoco te llegó en una bolsa Tampoco. aparte la ropa. Tampoco. ¿Y no consultaste, doctor, dónde pudo haber estado, quién pudo haber tenido, qué pudieron No, haber hecho por con lo la que ropa? sí hice es llamarle al fiscal, pedirle que si podían traer la ropa o por lo menos que rescaten la ropa y que sea analizada por la gente criminalística, ¿verdad? Y hasta ahora no dispones de eso. No sé si ya fue directamente a criminalística, espero que así haya sido, ¿verdad? Doctor, ¿qué es lo que se puede en un análisis que te toca hacer a vos determinar? ¿Y cuánto tiempo requerís? Porque a veces uno escucha cuestionamientos de no quieren hacer ahora el estudio y uno entiende que no va a entrar a cuestionar tampoco la actitud de la familia, porque la familia vive un momento de dolor que hay que respetar y que a veces es delicado. Entonces se los escucha, pero a veces quedan cuestiones como, por ejemplo, no lo quiere atender ahora, no nos quieren dar el cuerpo, no quieren analizar, nos dicen que vengan otro día. ¿Y qué pasa en ese momento cuando el cuerpo llega a vos y el tiempo que requiere que hagas un análisis? Bueno, te agradezco la pregunta porque acá hay dos cosas. Uno son los tiempos técnicos y otros son los tiempos jurídicos. En el caso del comisario Ferrari, lo que ocurrió es lo siguiente. Nosotros estábamos, de momento que llega el cuerpo a las 5 de la tarde, ya estábamos ahí. Estaba presente mi persona con mi equipo. Recibimos el cuerpo, recibimos a la persona que estaba acompañando el cuerpo, que era la hermana, y consultamos con los directores de la investigación, porque finalmente dentro de nuestro sistema jurídico el director de la investigación es el fiscal. Sí. O sea, nosotros no podemos hacer nada sin la autorización de ellos y sin que ellos nos digan qué es lo que quieren que se haga, aun cuando sepamos técnicamente qué tenemos que hacer. Bueno, y así está nuestro sistema jurídico y tenemos que respetarlo, ¿verdad? Consultamos con el fiscal y la fiscal nos dice, vamos a hacerlo como anticipo jurisdiccional de prueba. Para el que no es abogado, quiero explicar qué significa eso. El anticipo jurisdiccional de prueba es como traer a la etapa investigativa un momento del juicio oral. Por eso es anticipo jurisdiccional de prueba. Se trae el momento probatorio a la etapa investigativa. ¿Qué significa eso? Que en ese acto probatorio tiene que estar presente el juez, el fiscal, el defensor del imputado y si no lo han imputado, el defensor público, para preservar el derecho de un futuro imputado. En ese caso, el anticipo jurisdiccional de prueba es un proceso ya jurídico que tiene que ser solicitado por el fiscal, el juez debe conceder, dice hora, fecha y lugar para hacer el procedimiento. O sea, todo es un protocolo jurídico. ¿Por qué se hace el anticipo jurisdiccional de prueba? Primero, porque la autopsia es un hecho irreproducible. Y así lo dispone nuestro Código Procesal Penal. Y segundo, para dar una mayor fuerza jurídica, porque lo que salga de ese informe ya tiene fuerza probatoria en esa etapa. Bueno, la fiscal opta por solicitar de esa manera y por lo tanto se iba a hacer al día siguiente. No es que no queramos hacer, los tiempos jurídicos y los tiempos procesales son así. Bueno, la familia luego, por supuesto, como vos estás diciendo, tiene todo su derecho de reclamar
aun cuando no estemos de acuerdo. Claro. Reclaman eso, reclaman diciendo, lo que no estamos de acuerdo es que digan algo que no fue, que no queremos hacer nuestro trabajo. Y finalmente entonces la fiscal general designa otra fiscal para hacer el procedimiento y dice que se haga como acto investigativo la extracción del proyectil. Acto investigativo tiene otras características jurídicas. Lo ordena solamente el fiscal, puede comunicar al juez, debe comunicar creo al juez los actos investigativos, pero es una comunicación, no es una solicitud de autorización. Y no hace falta que esté presente el juez, no hace falta que esté presente la defensa, etc. Concurrimos de vuelta a la morgue y finalmente se opta por una salida intermedia, que es que el juez ordena la realización de la autopsia y dice que dentro de esa nota que presenta el juez, ordena la realización de la autopsia y que esté presente el fiscal y que esté presente el defensor público para la protección de los derechos de un futuro o una futura imputado o imputada. Esa salida intermedia se logra recién pasadas las 10:30, las 9:30, 10:30 de la noche. Y ahí tenían listo como para poder arrancar. Y ahí nosotros ya hacía desde las 6 de la tarde que estábamos todo el equipo esperando que llegue esa comunicación y tuvimos que esperar que llegue también la abogada defensora pública y se hizo el procedimiento. Procedimiento que concluye a las 12 de la noche. Ese tiempo, 1 hora y media o 2 horas o 3 horas, es el tiempo técnico. El tiempo técnico, como te digo, es diferente al tiempo jurídico. El tiempo jurídico es el que más toma tiempo acá. Pero se hizo, el procedimiento se hizo, se abrió el tórax y el abdomen del comisario Ferrari. Se sacó también una muestra, un ojal cutáneo de la piel del orificio de entrada en la región de la espalda para hacer los análisis microscópicos de residuos de disparo, además de hacer el levantamiento de residuos de disparo superficiales que pudiera haber. Se sacaron las muestras de ambas manos para ver si él había disparado. La bala ingresa en la región de la espalda, entre las escápulas, en el espacio interescapular, entre las paletas sería, para que se entienda, a la altura de la sexta vértebra torácica, en la parte media de la espalda, un poquitito hacia el lado izquierdo. Hace una trayectoria de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. ¿Vos podrías, si me parara, doctor, me podés mostrar Sí, en qué cómo parte no, es cómo no, exactamente eso? cómo Como no. para tener una idea de dónde exactamente entra la Y después bala. te muestro el del caso de Capiatá, si querés. Ok, Porque quiero que se visualice algo que es la diferencia entre un caso y otro. entre un caso y otro. Sí. Esta es la línea media, sexta vértebra torácica. En esta, un poquitito al lado izquierdo, ingresa por acá y hace una trayectoria, si te dan las ideas, de atrás hacia adelante, pero de arriba hacia abajo. Desviada esta bala, y ahí ya puedes sentarte. ¿Eso qué significa, doctor? Antes, ¿qué significa de dónde pudo haber venido el disparo? Mira, acá el problema que tenemos es el siguiente, Santi. Tenemos un problema que esta bala está desviada y está deformada. Está desviada y está deformada por dos motivos probablemente. Uno, por atravesar el asiento, o probablemente digo, y otro por el hecho de que golpea contra la vértebra y ahí se deforma. Esa desviación puede dar una desviación, el cuerpo en sí y los huesos pueden dar una desviación de 18 grados para el tipo de munición de alta velocidad que estamos hablando. Así que probablemente haya habido otra desviación previa. Por eso es que pienso yo en un blanco intermedio. Blanco intermedio se refiere a, puede ser el asiento, puede ser el vidrio, puede ser la chapería, etcétera, etcétera. Esos son los blancos intermedios que pueden deformar y desviar. O sea, no es posible creer entonces que directamente alguien que estaba detrás del comisario pudo haber sido la persona en el asiento de atrás, de por hecho, poner un ejemplo. O el asiento pudo haber sido, por ejemplo, puede ser un blanco intermedio. Puede ser un blanco intermedio. Pero para la potencia del arma, no creo que ese haya sido un disparo demasiado corta distancia. Porque si no hubiese ¿No crees que atravesado, haya sido? no hubiese atravesado el cuerpo.
Y, sentate, doctor. Y tampoco, ¿cuál puede ser el elemento que dificulte determinar la distancia de buenas a primeras? Porque generalmente solemos ver estudios tuyos que nos permiten saber al menos de tantos metros pudo haber sido. No, yo nunca digo de tantos metros. Nunca. De corta o larga distancia. Siempre digo. Ok. Arma apoyada por el cuerpo, corta distancia. Dentro de corta distancia entra quemarropa. Corta distancia, un poco más de quemarropa, media distancia o larga distancia. ¿Por qué nunca el médico forense dice una distancia en metros? Porque nosotros nos delimitamos a decir lo que dice el cuerpo y las ropas, que son los elementos del disparo que pueden estar impregnados por la ropa o por el cuerpo. Esos elementos de disparo nos permiten tener esa pauta y después sacamos la munición. La munición la entregamos a balística. Y ni siquiera el balístico te va a poder decir buenas a primeras la distancia de disparo. Tampoco. ¿Por qué? Porque esa munición luego él tiene que correlacionar con el arma sospechosa. Y una vez que tenga el arma sospechosa, entonces ahí empieza a hacer las pruebas de disparo para poder determinar realmente cuántos centímetros o cuántos metros eran. Para darte un ejemplo, que no viene al caso del comisario Ferrari, no es el caso de él, aclaro de vuelta. Si yo saco un plomo 22 del cuerpo, ese plomo 22 que yo saco del cuerpo, yo no sé si fue disparado por un revólver 22, una pistola 22 o un fusil 22. El balístico tampoco de buena a primera sabe. Solamente cuando busca el arma sospechosa y hace la pericia balística y dice, esta arma es la que disparó este plomo, entonces ahí tiene la posibilidad de probar las distancias de disparo. Y ahí decirnos, bueno, esa corta distancia que había dicho el doctor Lemire o su equipo corresponde a tantos centímetros. En esa fase todavía no estamos. Ok, y ahora, cuando decís que no crees que haya sido un disparo de corta distancia. A muy corta distancia no. A muy corta distancia. ¿Cuál es la distancia que más te convence pudo haber sido el disparo? ¿Mediana distancia? Entre corta distancia, no muy corta distancia, entre corta y mediana. Entre corta y mediana. Pero sí con un intermedio que pudo haber eventualmente dificultado todo el proceso y desviado. Entonces ahí puede haber otras variables, ¿verdad? Sacamos un proyectil deformado, o sea, un encamisado del proyectil deformado, pero con interés balístico porque se ven las estrías. Es decir, el día que se encuentre el arma, se podrá determinar la distancia perfectamente y el arma exacta que fue la que disparó esa munición. Obviamente no es un elemento que el doctor Lemire tendrá que determinar, pero no hay que olvidar que un arma encontraron en el techo, por ejemplo, que puede haber sido perfectamente un arma utilizada. ¿Qué tipo de proyectil retiraron ustedes? Bueno, nosotros sacamos un proyectil que tiene un encamisado de tipo balístico. Y ya la gente de balística sabe el calibre. Yo no estoy autorizado a decirlo. El calibre no estás autorizado a decirlo. No estoy autorizado porque no soy yo el que hice la pericia, ¿verdad? Pero probablemente la gente criminalística de la Policía Nacional te pueda decir ya, si es que les autorizan la munición, pero ya se sabe el calibre. Pasando al otro caso que referías, el caso de Capiatá. Sí, ¿por qué quería comentarte este caso, Santi? Porque una de las cosas que, por lo menos por los videos pude ver, las prendas del comisario. Lamentablemente en este país todo se viraliza. Él no tenía chaleco. El comisario. Por lo que he visto, por lo menos no tenía. Y un chaleco podría haber cambiado la historia, a lo mejor no me estabas entrevistando. Recordemos que una computadora le salvó a un profesor. Exacto. O sea, algún chaleco podría haber hecho la diferencia. Pero todo depende de cómo se dispare y hacia dónde se dispare. En el caso del guardia de seguridad de Grendahue, él sí tenía chaleco antibalas, pero el disparo lamentablemente le ingresa
por el cuarto espacio intercostal, la línea axilar anterior, y la bala queda en el séptimo espacio intercostal, línea medio axilar. Es decir, le atravesó de costado. Donde Porque no tenía protección. justo donde no llega la protección. O sea, ¿el chaleco es importante? Sí. ¿El chaleco salva vida? Sí. Pero no siempre. ¿Ya? No siempre, ¿verdad? Entonces, por eso quería hacer esa comparación, ¿verdad? No digo que la suerte del comisario Ferrari, la suerte del comisario Ferrari iba a ser diferente por la zona en que se disparó. Y ahí sí, en esa zona tiene protección el chaleco. En esa zona sí tiene protección el chaleco. Doctor, en relación a los órganos que fueron dañados y por qué finalmente muere él, Bueno. ¿qué es lo que le lleva a la muerte al comisario Ferrari? A él es dañado el pulmón izquierdo, la bala ingresa por la parte posterior y luego hasta la base del pulmón, va haciendo un trayecto descendente, el diafragma y el estómago. Todo esto le provoca una hemorragia torácica, un hemoneumotórax, que le llamamos los médicos, es decir, el pulmón, la parte del tórax izquierdo está llena de aire y sangre, y un hemoneumoperitoneo, porque estamos hablando de estómago, que es un órgano hueco, una víscera hueca, y se llena de aire y sangre el abdomen. Los disparos, este disparo no causó lesión de grandes vasos, ni de corazón. Es decir, estamos hablando de una hemorragia que si bien tiene un flujo medio a alto, no tiene un flujo alto, propiamente dicho. No es lo mismo que lesionar aorta o vena cava, donde tenemos gran flujo y que en un minuto, una aorta en un minuto o menos de un minuto, te puede llegar a tener un flujo de casi 5 litros, es decir, te mata casi instantáneamente. Eso no ocurre con este tipo de lesiones. Es decir, la muerte se da por un verdadero shock hipovolémico y es una muerte agónica. Pero por la cantidad de lesiones, lo que sí se llega rápido es la inconsciencia, ¿verdad? No es como en el otro caso de Capiatá, que sí tenemos lesión de grandes vasos y la muerte es muy rápida, ¿verdad? En algún momento, cuando veíamos el video, mucha gente, probablemente algunos desde la desesperación, otros desde el desconocimiento, digo, otros quizá tomando otros factores y otros elementos, decían no lo auxiliaron rápidamente. Escuchamos decir eso en parte de las declaraciones hechas, por ejemplo, por alguna gente que estuvo en el lugar. ¿Qué marca el protocolo, hablando del famoso protocolo, cuando se da una situación como esta, donde ahí está una persona que acaba de ser víctima de un disparo y todavía está con vida? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? ¿Se espera la ambulancia? ¿Uno lo toma rápidamente, lo mete en el vehículo y lo lleva hasta un lugar? ¿Qué sucede en ese momento, doctor? Bueno, Santi, ahí es un problema de vuelta. Al principio vuelvo a lo que es la parte que dije, que yo creo que hay cosas que no es que se hacen por mala intención, sino por falta de formación. El deber ser dicta que el policía debería de tener dentro de su formación conocimientos de primeros auxilios, incluso algunos de primeros auxilios avanzados, para poder medir ante qué está y si debe trasladar o no y qué tan rápido debe ser el traslado o no, y inmediatamente estar pidiendo el auxilio correspondiente, ¿verdad? ¿Por qué digo que ese es el deber ser del policía? Nuestro Código Procesal Penal dice incluso que el policía debe, en el levantamiento de cadáver, debe describir la posición del cadáver, las heridas que tiene el cadáver, e incluso llegar prácticamente a un diagnóstico de causa de muerte y hacer el levantamiento de cadáver por sí mismo. Así dice el código. En ningún lado figura en el levantamiento de cadáver que tiene que estar el médico forense. Entonces, entonces él tendría que tener una formación de ese nivel, como para poder tener. No digo que debe hacer un médico, pero tiene que tener una formación
para hacer los primeros auxilios y poder determinar si puede mover o no una persona. O sea, ese es el deber ser. No creo que sea el ser. O sea, que yo creo que hay que hacer algunos cambios en la parte formativa, ¿verdad? Y ahí poder determinar. A ver, y tratando de enlazar con tu pregunta, ¿el comisario Ferrari se hubiese podido salvar o no? Sería la otra pregunta, ¿verdad? Si se le aplicaban los primeros auxilios. Y tengo que ser realista, Santiago. En primer mundo, en un país de primer mundo, tenía posibilidades, no sé si salvarse, pero por lo menos tenía la chance. En Paraguay, como está nuestro sistema de primeros auxilios y de respuesta inmediata, muy difícil. Pero casi no. Por una cuestión de conocimiento de quien lo asista, no solamente o por una cuestión de cobertura rápida. De cobertura rápida también, o sea, ambas cosas, se suman pues las cosas. O sea, las cosas no son siempre sencillas de una sola persona, se suman todas las cosas. Como te digo, un país de primer mundo donde te puede llegar un helicóptero de ambulancia y bajarte ahí una camilla y sacarte inmediatamente el cuerpo, porque ahí, con el despelote que es normalmente en nuestro tránsito, normalmente, más el despelote sumado a de este tipo de casos, la ambulancia no te va a llegar nunca rápido. Nunca. Entonces tenés que tener un helicóptero de ambulancia. Entonces ahí te pregunto, ¿cuántos helicópteros de ambulancia tenemos? La policía ni siquiera tenía helicópteros. Entonces, imagínate. Entonces no vas a tener la velocidad. O sea, en este caso no se puede decir que solamente es el problema del policía. ¿Sí? Encima se cierra Costanera Norte, tenés que irte por Artigas. Artigas que desde hace milenios la tenemos medio clausurada, medio habilitada. Sí. Y cuando no está medio clausurada, está rebacheada. O sea que no se llega a tiempo. Así nomás. Doctor, Paraguay estamos. Te agradezco mucho por la claridad de siempre. Muchísimas gracias a vos y espero haber ayudado en algo. El doctor Pablo Lemir conversando con nosotros. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa nos acompaña el abogado Hugo López, abogado del exdirector de la Penitenciaría de Emboscada. Está con nosotros Ricardo Alerete. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Ahora vamos a ver lo que hicimos en el transcurso de la semana yendo hasta Emboscada. Hablamos con guardiacárceles, hablamos con esposas de guardiacárceles, con el jefe de la comisaría sexta, donde remiten las notas para los traslados. Pero para iniciar esto, lo que nos contaba la esposa de un guardiacárcel sobre la experiencia que tienen los guardiacárceles, tanto allí en Emboscada como en Tacumbo. A ver. Acá se habla de que los guardiacárceles ellos son los que negocian todo, he visto en la prensa, ¿verdad? Puede haber, yo no digo que no, puede haber. Pero ¿quién les controla a los funcionarios penitenciarios? Si esto que pasa de arriba sucede, el gobierno tiene que controlar desde arriba a sus personales. ¿Qué es lo que reciben los guardiacárceles? Todo el tiempo se les machaca, pero nadie ve la situación en que ellos están. Por ejemplo, si hacemos un recorrido por las distintas casas, vemos una diferencia en cuanto al costo de vida, inclusive que tienen distintos guardiacárceles. ¿A qué consideras que se da ese fenómeno? Yo creo que la corrupción está por todos lados. Acá hace falta un control, pero un control estricto. Y eso yo digo que, ¿cómo si hay revisador o revisadora? Todos los días hay problemas dentro de la penitenciaría. ¿Cómo ingresan las cosas? Quiere decir que hay también guardiacárceles que hacen su porquería o como bien decimos desde arriba. Lo que pasa es que no quieren hablar ellos, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero yo creo que acá, yo justamente la vez pasada le dije a mi marido, ellos siempre se manifiestan para que puedan ganar un poquito más, ¿verdad? Porque necesitamos un sueldo miserable lo que ellos ganan. Y yo voy a decir que hay personas honestas, porque él sí, a pesar de todas las adversidades, se maneja con ese sueldo. Pero hay funcionarios, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, como veo acá, porque puedo ver a diario, entran recién, tienen, ponerle que empezaron recién con nombramiento, pero tienen vehículo, tienen esto. Yo no tengo nada. Y tampoco... ¿De dónde crees que sale ese dinero extra, ganancia extra? Y porque hay algo ahí. Ahí hay algo. Por eso nomás es.
Sí, lo que puedo decir es que todo lo que pasa a nivel penitenciario es desde arriba, porque para eso ellos tienen su jefe de seguridad, ¿verdad? Ellos tienen su director. Y todo rota a base de los guardias, pero acá las cabezas son los que mandan. ¿Qué es lo que más resaltás de cómo se manejan adentro y de la incluso complicidad que puede haber entre guardias, guardiacárceles o lo que decís, las autoridades más altas respecto a ese círculo de corrupción que también mencionás? ¿Qué te menciona él sobre eso? Y él, por ejemplo, siempre cuando va a su trabajo me dice, yo me voy, no sé si he de volver. Y como él siempre dice, nosotros entramos. Él, por ejemplo, anteriormente estaba en el portón. Por alguna circunstancia de la vida se le quitó de ahí, ¿verdad? Seguramente porque no acotó algunas órdenes, ¿verdad? De arriba. Nunca tuvo falencia en su trabajo, nunca tuvo un antecedente que se le haya como suspendido porque metió algo, ¿verdad? Jamás se involucró en esas porquerías. Yo más culpo a estos que están iniciando ahora, porque anteriormente era más tranquilo las penitenciarías y hoy día son muchachitos, jovencitos sin experiencia, ¿verdad? Se van y entran. Y cuando uno es joven, cualquier cosa busca. Busca su propio bienestar hasta a veces. Claro, se busca. Y para serte sincero, acá en el penal de Emboscada, por ejemplo, la mayor parte de los que son antiguos ya se fueron todos en otro lado y son nuevos los que vienen. Y estos que vienen a base de política. ¿Y quién se beneficia? Los sindicatos. ¿Por qué? Porque si vos te vas a recorrer la casa de los sindicatos, vas a ver que tienen flamante vehículo, flamante casa. ¿De quién se benefician? De los compañeros. ¿Ellos acaso cuando los compañeros necesitan están ahí a su lado? No. Ellos se van y negocian todito en el ministerio. Ellos negocian en la cabeza de cada funcionario. Por eso ellos no reciben el salario que corresponde. ¿Y quiénes sufren? Los guardias cárceles. Bueno, testimonio de una persona que entiende por lo que pasa adentro justamente, de algo que, digamos, se maneja, un secreto a voces, pero ella puede hablar con fe, ¿verdad? Claro, y lo que le decía a su esposo, ¿verdad? Que también es guardia cárcel, que ahora le toca hacer guardia cárcel en Tacumbú. Yo me voy, pero no sé si voy a volver. Parte de lo que relataba y parte del recorrido incluso que hicimos con el equipo de Algo Anda Mal, se podía ver incluso notoriamente la diferencia entre las casas. Por eso le preguntaba cómo se percibía esa diferencia, porque en la casa de María Villalba, que era con quien estábamos hablando, se notaba que el sueldo es escaso. Sí. Sin embargo, en casas diferentes podías ver un aumento notorio, al menos en el recorrido que logramos hacer. También hablamos con otro guardia cárcel, pero antes de eso, lo que nos decía el comisario jefe de la sexta emboscada, donde se remiten las notas para los traslados. Les preguntamos por qué falló el protocolo, por qué no se comunicó a la comandancia, qué fue lo que hubo en el medio. Esto es lo que él nos decía. A ver. Nosotros acá en la comisaría siempre procedemos de la misma forma, ya sea de alta peligrosidad o no, cuando se solicita el resguardo de la comisaría jurisdiccional. Porque hay veces que los guardiacárceles, si son ponerle reos comunes, ellos nomás llevan para comparecencia en distintos juzgados de tanto departamento de Cordillera, Central o Capital, ¿verdad? Pero cuando ellos consideran necesario, envían una nota acá y nosotros hacemos el resguardo por posta, que es a través de base 1. Nosotros nos constituimos en la penitenciaría media hora antes. Una vez que sale la comitiva, se comunica acá en la oficina de guardia llama por teléfono a base 1 y base 1 se encarga de alertar a todas las comisarías jurisdiccionales donde va a ir pasando la comitiva de reo. Una patrullera está en la penitenciaría, una patrullera se fue ahí para acompañar al grupo de reos. Se solicitó acá por nota que iba a ir a comparecencia justamente para audiencia preliminar. El reo Teófilo Zamudio, ¿verdad? Entonces se procedió de esa forma y se acompañó hasta el límite jurisdiccional con Villa Madrid. A partir de ahí la patrullera de la comisaría 47 ya estaba esperando ella en el límite jurisdiccional y acompañó hacia Limpio. Acá, por ejemplo, nosotros a veces nos vamos y de repente por alguna circunstancia la comisaría 47 no sale su patrullera. Nosotros tenemos que seguir
Tenemos que seguir resguardando. Si limpio no sale otra vez, tenemos que seguir resguardando. Hubo ocasiones en que llegábamos a Mariano Roque Alonso para que se nos pueda relevar. Nosotros no podemos soltarle al grupo de reo que le estamos llevando. Las preguntas que nos quedan realmente, comisario, en este sentido es ¿por qué no se cumplió con el protocolo teniendo en cuenta un recluso de alta peligrosidad? Accedimos a notas que fueron remitidas incluso acá a la comisaría de marzo y abril, también de la penitenciaría de Emboscada, donde señalaban la alta peligrosidad de Teófilo Zamudio alias Zamora. Pero en esta última nota de septiembre no se señaló esa alta peligrosidad. ¿Qué es lo que pasó ahí en el medio que no se comunicó o el protocolo falló en este último traslado? Algo llamativo realmente eso, pero seguramente la gente que está encargada de la investigación va a averiguar en forma minuciosa esa situación. Hay varias situaciones que no se puso en esta última nota, el tema de la alta peligrosidad, el tema de, por ejemplo, del alias Zamora, que como comúnmente se lo conoce a este tipo. También la persona que suele traer acá normalmente el pedido de resguardo suele ser el jefe de la sección judicial. Esta vuelta fue un agente penitenciario nomás. Son situaciones, ¿verdad?, que de repente posterior uno causa interrogante de repente, ¿verdad? Pero nosotros hicimos el trabajo que normalmente hacemos. A nosotros se nos llega esa nota, nosotros hacemos el trabajo que hicimos la vez pasada. De repente la nota que el director de la penitenciaría tenía que enviar a la comandancia solicitando el resguardo de la FOPE, eso faltó. O de la Senat también en ocasiones. Cuando es un narcotraficante de peso, también se recurre a la Senat para que pueda acompañar. Inclusive en otras épocas la Senat no permitía el traslado de narcotraficantes de peso sin el acompañamiento de ellos. Era el jefe de la comisaría sexta conversando con nosotros de la comisaría de Emboscada. Está con nosotros el abogado del exdirector de la penitenciaría de Emboscada, el abogado Hugo López. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, Santiago, gracias por invitarme y bueno, veremos en qué podemos colaborar. Abogado, tomando la línea de lo que decía recién el comisario, ¿por qué Irala decidió cambiar la forma en la que siempre informó y en todas está documentada el traslado de Zamora? Yo realmente no vi que sea preponderante para todo lo que ocurrió la manera en que se redactó la nota comunicando a la comisaría sexta el traslado de Zamudio, de Teófilo Zamudio, para su comparecencia ante el Poder Judicial. Santi, si me permitís, quiero leer esa partecita de la nota. Sí, la nota la tenemos ahí, si quieren poner al aire la ponemos. Claro, la nota de comparecencia, lo tengo acá en el celular, y dice así. Acá está. Sí, bueno, perfecto. Esta posición lo realizo a los efectos de reforzar la custodia, vigilancia y control del movimiento del recluso referido y que el mismo es calificado como... Esto es anterior. Quiero la última nota, por favor. La última. Esta nota es parte del archivo que le queremos mostrar después. Quiero la última nota que se firma para trasladarlo. Aquí está. Esta petición la realizo a los efectos de reforzar la custodia, vigilancia del recluso referido y así garantizar su presencia ante la justicia, evitando el rescate o fuga del mismo durante la citada diligencia, dice. ¿Qué más tenía que decir, Santi? Lo que dijo en todas las ocasiones anteriores. Pero, ¿por qué? ¿En dónde le obligan a él a En el decir? protocolo. No, en el protocolo, acá yo tengo el protocolo. No dice el protocolo que tiene que decir, como diría una persona
Pónganme el protocolo al peligrosa. aire, por favor, para que todos No, veamos lo habla que... de persona peligrosa, pero no dice que tiene que escribir persona peligrosa. ¿Y por qué hizo en las ocasiones anteriores? En todas. Y qué sé yo, eso es una cuestión de dactilografía del jefe de No, no, como seguridad, una del jefe cuestión de comparecencia. dactilografía, abogado. Bueno, pues Poneme las notas anteriores, pero por favor, al aire. yo- Quiero que la gente vea lo que claramente se puede observar, porque como equipo periodístico de AM accedimos a las notas anteriores. Emboscada 28 de marzo de 2019. El director de la Penitenciaría Regional de Emboscada, quien suscribe, se dirige a usted a fin de solicitar sus buenos oficios para el apoyo de efectivos policiales y patrullera a su cargo y conjuntamente con personal penitenciario para el traslado y custodia por jurisdicción del interno Jorge Teófilo Zamudio hasta el juzgado número tal, detalle. Abajo, esta petición la realizo a los efectos de reforzar la custodia, vigilancia y el control del movimiento del recluso, ya que el mismo es calificado como interno de alta peligrosidad y en negrita, y así garantizar el rescate, evitando el rescate o la fuga. Ojo, vamos a otra nota. Vamos a suponer que en esta nomás él decidió cambiar. ¿Esta de qué fecha es? Muéstrenme la fecha porque si no parece que estamos recortando. 9 de abril. El director de la... Siempre tuvo un formato, siempre. 9 de abril de 2019. Otra vez, del interno Teófilo Zamudio, el mismo interno. Esa es la misma nota que acabas de leer, Santi. No, esta es otra nota que acabo de leer. Muéstrame la otra nota, porque si no parece que yo estoy... vamos a la otra nota. Si no, el abogado cree que le estamos mostrando la misma 28 nota. de marzo. Esto es 28 de marzo, abogado. Sí. Ah, sí, tiene Bueno, razón. vamos a nota de abril. 9 de abril. El director de la antigua Penitenciaría Regional de Emboscada, quien suscribe, todo igual, igualito, igualito. Siguiente párrafo, antes de ir a julio. Esta petición la realizo a los efectos de reforzar la custodia, vigilancia y control del recluso referido, ya que el mismo calificado como interno de alta peligrosidad, y así garantizar su presencia en la justicia, evitando el rescate o la fuga. Misma nota que la anterior. Vamos a otra nota. Vamos a julio. Vamos a julio. Muéstrame la fecha porque si no va a pensar el abogado que estamos inventando. 19 de julio. El director de la antigua Penitenciaría Regional de Emboscada, esto es refiriéndose a otro recluso, Tiago Paula Concalves, cita a otros y dice, atención, esta petición la realizo a los efectos de reforzar la custodia y vigilancia y control de los reclusos referidos, ya que los mismos son calificados como internos de alta peligrosidad, entre paréntesis, integrantes del grupo criminal Comando Bermelo, quienes supuestamente quieren liberar de la agrupación especializada de la Policía Nacional al señor Marcelo Piloto, y así garantizar la presencia ante la justicia, evitando rescate o fuga del mismo durante la citada diligencia. Abogado, yo le puedo seguir mostrando un montón de notas a las que accedimos nosotros. Excelente. En todas las notas, el formato era el que marca el protocolo. Alta peligrosidad, mediana peligrosidad o gente ligada a narcotráfico, incluso citando, lo quieren trasladar para liberar a Marcelo Piloto. ¿Por qué esta vez él decidió eliminar lo que el mismo formato que él utilizó en las ocasiones anteriores tenía como contenido? Bueno, yo quiero que ubiquemos las cosas. Yo soy su abogado, él me refiere a mí lo que su verdad, y su verdad yo tengo que plasmar luego para su defensa. Él niega que haya tenido participación en el crimen. Hay dos cuestiones acá, Santi, que tenemos que separar bien. Una es la cuestión del protocolo, que es una falta administrativa. El cumplimiento del protocolo es una falta administrativa. Sí, y aparte de la falta administrativa, el incumplimiento del protocolo, está el crimen que ocurrió como consecuencia del asalto o de la toma o de la liberación del reo y el asesinato del comisario. Eso es otro. ¿A usted no le parece que el cuestión. crimen puede guardar relación con no haber advertido a quién se estaba trasladando para que la seguridad sea la apropiada para ese traslado en particular? Yo lo que creo, Santiago, es que
esta nota en el que dice que solicita reforzar la custodia. Pero eso dicen todas las notas. Bueno, aunque se lo lleve a un motochorro. Sí, no es cierto. Sí, porque uno lo que trata de evitar es la fuga o el rescate de cualquiera. Eso no es ¿Por qué cierto. su cliente, en este caso en particular, abogado, decidió romper su mismo protocolo? Bueno. Esa es la pregunta que usted no me responde. No, estamos hablando sobre eso. Estamos desarrollando la idea. No, usted no me responde No por es qué él cierto. decide cambiar el formato que él mismo Si me estableció. dejas hablar, sí. Pero No. respóndame eso. No es cierto, no, porque no puedo responder en forma directa antes de empezar desde la idea con una idea, perdón, con los hechos. Ocurre que la manera en que se le traslada a los internos no es la forma en que se está instalando, que se pretende instalar. Los internos, cuando son internos que no son peligrosos, se le traslada sin custodia policial, solamente con la custodia de los guardiacárceles, funcionarios penitenciarios. Siempre y solamente se le envía notas de pedido de custodia a la policía, a la comisaría sexta en este caso, cuando se trata de internos de alta peligrosidad. No, eso no es cierto. Eso es cierto, Yo le puedo mostrar el protocolo si usted quiere. ¿Y sabe quién es el encargado de decir? pero yo le estoy diciendo cómo se hace habitualmente. No, de pues usted me puede decir lo costumbre. que quiera, abogado. Yo le quiero decir lo que dice el protocolo. Y el que es el encargado de determinar el santo y seña para que la policía brinde la seguridad de la forma que se tiene que brindar es el director de ese establecimiento penitenciario. El protocolo dice esto: deja primero sin efecto un anterior protocolo, ordena que los traslados de las personas privadas de libertad catalogadas de alta peligrosidad serán realizados en todos los casos con acompañamiento de las fuerzas especiales o unidad especializada de la policía, FOPE, GEO u otra agrupación especializada. Vamos a suponer que no es de alta peligrosidad, catalogada de alta peligrosidad. Vamos a suponer que es el artículo 3. Establecer que los traslados de personas privadas de libertad catalogadas de mediana peligrosidad son realizados con acompañamiento de agentes de la Policía Nacional. Simple y llanamente. Mediana peligrosidad tiene esa catalogación Policía Nacional. Artículo 4. Determinar que cuando deban ser trasladadas las personas privadas de libertad individualizadas, ¿qué dice? Imputadas o condenadas por la comisión de hechos punibles tipificados en la ley número tal ligadas al narcotráfico, tendrá que ser con acompañamiento, con requerimiento del director de establecimientos penitenciarios, de cada establecimiento, de agentes de la SENAT. La catalogación la hace el director de ese establecimiento penitenciario, que le dice a la policía, como su mismo cliente le dijo en las ocasiones anteriores, este señor Zamora es de alta peligrosidad. ¿Por qué él decidió cambiar lo que el artículo 5 le ordena para este traslado en particular? ¿Qué faltaba? ¿Por qué cambió Santiago? Esa es mi faltaba? pregunta. No, porque las notas son iguales a las otras. Lo único que le falta, a pesar de advertirle a la policía de que tiene que cubrir, porque se trata de una persona que tiene que asegurarse su custodia, vigilancia y control, como dice la nota, y evitar su fuga, está diciendo todo. Falta esa palabra, alta peligrosidad, es lo único, esa frase, alta peligrosidad, es lo único que falta. ¿Y sabe por qué cambia la película con esa frasecita? Sí. Porque esa frase es la que a mí como policía me permite saber. No, un momentito. Santiago, De por toda la Dios. población penitenciaria, ¿cómo yo como policía voy a saber si estoy trasladando a un narco, a un motochorro? Porque solamente se le envía nota a la policía, a la comisaría sexta. Eso es. El protocolo seguramente dice una cosa, pero la realidad. Pero el en la protocolo es lo que manda, pero abogado. pero el protocolo, yo hablé con varios directores de penales
Este protocolo ni siquiera se le comunicó a los directores de los penales. ¿Pero por qué él cumplió en las ocasiones anteriores? No sé, social... No, ¿dónde? ¿Cómo que no? Ponemos otra vez la nota de marzo, de abril, de pero ¿por qué julio. vamos a perder? Abogado, nos ¿Pero está por qué tomando vamos a el per- pelo. No, pero por Si es favor. un mismo ¿Pero cliente por qué vamos el a que en perder otras el tiempo ocasiones... poniendo ¿Cómo perder nuevamente? el tiempo si es el elemento sustancial, abogado? ¿O a usted no le parece raro que su cliente haya cambiado la forma de comunicar? ¿A usted no le parece raro que gente que dependía No, de es que su no existe, cliente pero ¿por qué me está haya diciendo que tenido en cambió su la forma de plantera comunicar? 8 millones de guaraníes Pero ¿por en qué medio de me- pero allanamientos ¿por que qué se me está hicieron? diciendo que se cambió la forma de comunicar? Porque eso si dicen los solamente una documentos. frase falta. Pero es la frase que marca según me el permití, protocolo. voy a terminar. Claro. Solamente se le envía oficio de acompañamiento a la policía sexta, a la comisaría sexta de emboscada, cuando se le traslada a reos peligrosos. Y este no era un reo peligroso. Y por eso se envió, por eso se le envió la No, nota. pero no se porque dijo, pareciera ser. No se le cantó que era un reo peligroso. Eso es lo que se... Pero estamos hablando de la policía. Estamos hablando del director, que es el Imagínese, responsable. Jorge Teófilo Zamudio González es una persona altamente criminal, peligrosa, que la policía lo tiene catalogado. Cuando se lo detuvo, el presidente de la República se ufanó de que su gobierno estaba combatiendo el crimen organizado. ¿Y por qué su cliente no cumplió con eso? Pero escúcheme una cosa. ¿Cuál fue la razón del por qué su cliente evitó? ¿O acaso la policía no tiene un sistema en el cual coloca el nombre, tu nombre o mi nombre, y salta todos nuestros antecedentes? Por supuesto que tiene, pero mi pregunta es por qué su cliente decidió en esta ocasión hacer lo que nunca hizo. Esta vez procedió de forma diferente a la que procedió en toditas las ocasiones anteriores. Y esta vez mataron a un comisario. Sí, sí. Eso es, nos aborrece a todos los ciudadanos. Yo tengo que poner en claro lo siguiente, Santiago. Yo soy abogado. Yo no estoy involucrado en este tema. No, yo entiendo, pero... Yo quiero que sepa, pero... Yo lo que quiero saber es si su cliente le respondió esto. Sí, sí. Nosotros tenemos, Santiago, una teoría. Una cuestión es la cuestión de la falta administrativa que pudiera resolverse a través de un sumario administrativo aplicando sanciones, si es que hubiera una falta administrativa. Las consecuencias posteriores, en el acto en el que muere el comisario, en el que se fuga el preso, ¿cuál es el papel que cumplió mi cliente? Yo le puedo cantar el papel que cumplió todo el sistema penitenciario. Lo que dice la Fiscalía. No. ¿Usted no sabe que encontraron 8 millones de guaraníes en la casa de un guardiacárcel? Pero, ¿y mi cliente que tiene que ir a la guardiacárcel? Su cliente es el jefe directo de esos guardiacárceles. Ok, pero está bien. Usted no sabe que Zamora fue sin la protección que tenía que ir hasta el Poder Judicial y le dieron hasta celulares para que él comunique. Ok, pero si uno de sus compañeros del canal se le encuentra culpable de un delito, ¿por qué usted tiene que acompañarlo? Si yo soy responsable de aplicar un protocolo... si yo soy responsable de aplicar un protocolo respecto a ese compañero del canal y no lo apliqué sospechosamente, a diferencia de las ocasiones anteriores en las que apliqué, claro que soy sujeto de investigación. Ah, bueno. Y claro que tengo que responder porque yo decidí cambiar la línea que siempre se mantuvo porque el protocolo me marca que hay que mantener. Estamos totalmente de acuerdo. Y mi cliente está siendo ahora sujeto de investigación, está privado de su libertad, y yo creo que más adelante vamos a demostrar que lo que estoy diciendo, que el mismo es inocente conforme a lo que me relató y conforme a lo que me confesó. Gracias, abogado. Gracias a vos, Santiago. Muy amable. Hacemos la pausa. A la vuelta tenemos más información en ADN. Muy bien, estamos de vuelta en vivo a través de Noticias Paraguay. Ricardo, tenemos más notas. Sí, hicimos una nota con uno de los guardiacárceles de Emboscada, a quien evidentemente cubrimos su identidad para no exponerlo demasiado. Sí. Él nos comentaba ciertas cosas que sucedían dentro de la penitenciaría, cómo se maneja inclusive, admitiendo que incluso recibe algunas moneditas a cambio de algunos favores y ciertas otras cosas que confesó uno de los guardiacárceles de Emboscada. A ver. No, es jodido la situación. Y más jodido va a haber porque está todo lanzado de todos los penales. Se trabaja mal. Yo por ejemplo estaba en Tacumbo. Hace 4 años en febrero que vine para acá. Y en Tacumbo yo llegué a llevar, háblame señora, 5 internos. No es que yo llevaba, había 5 internados. Y yo me iba solo. No yo nomás, muchos los compañeros. Porque por falta de personal. ¿Y sin custodia policial? Sin custodia policial.
Y si hay de repente detenido de alta peligrosidad, los policías no se van a cubrir de emergencia, por ejemplo, todavía no le remitieron los penales. Y ellos cubren pues todo doble los policías. Hay relevo, nosotros tenemos relevo 24 horas estamos ahí. Y vos tenés que hacer milagros y con la ayuda de Dios, como se dice, vos salís bien de tu guardia. Ponele que vos sos el guardia y yo soy uno de los internos, 5 estamos acá, en diferentes piezas encima. Y si uno se fuga de mí, que te condene por liberación, por ejemplo, esto es un tema. Y de repente vos llevas un reo peligroso y ¿qué es lo que va a pasar? Había plata de por medio, famoso eso. Pero la gente que está ahí arriba cuando hace esos pedidos, pues la realidad ustedes saben muy bien cómo es nuestro país en sí. Político que agarra todo. Cuando son los traslados, por ejemplo, vos decís, hay veces que se van solos, o sea, sin custodia Policial. A veces, casi todas las veces así. Pero en este caso, normalmente había comitiva que no acompañaba. Y yo ahora juro mi guardia, el servicio de guardia, hago a los 24. Mañana yo debería salir y hago comparecencia por falta de personal. Imagínate vos. Y vos no está más, ¿cómo se dice? El 100% de ánimo para custodiar un recurso. Y cuando incluso si es de alta peligrosidad. Horas, sí. Y la arma que llevamos es la pistola que estoy usando. Yo, por ejemplo, a mí cuando me enfermo mi trabajo, en Tacumbú, por ejemplo, el superior de guardia, yo soy el superior de guardia. Yo tengo una fuga, tengo un problema muy grave, ¿verdad? Me cambia a mí. Te subí vos. Vos tenés problemas, me subo otra vez yo. Eso es la realidad de Tacumbú. Eso es la realidad. Como se dice, ay, nomás que entra en la mafia, pero nosotros con monedita lo que agarramos. Monedita. ¿Para qué yo te voy a negar? Así de repente va a pasar de un lugar a otro lugar, todas esas cosas. Hay orden que vos recibís de arriba, tiene que pasar fulanito. Y yo guardia, yo sé que fulanito yo le hago pasar en ese sector. Y ahí tiene su control y puede ser que le maten. Pero yo recibo orden tuyo, vos sos el director, jefe. Es el quilombo llega a pasar. Por mí se va a ir toda la culpa. Y nosotros no queremos hablar. Vos sos director, me decís, te callas. Habla y te voy a trasladar de acá. Bueno, estamos cerrando esta edición de AM. Enrique, nos vamos. Bueno, muchas conclusiones que deja esto y además el debate que ya está en nuestras redes sociales y pueden seguir allí. Así es. Lo que nunca nos explicó el abogado, y esa fue la insistencia, es por qué en esta ocasión decidió cambiar la forma en la que siempre explicaba las cosas. Vamos a continuar analizando mañana a las 5 de la tarde en Código Peligro. Así es, señor. Vamos a estar atentos a Código Peligro a través de NPI. Gracias por acompañarnos. Que pasen bien. Buenas noches.